esos testimonios para nunca olvidar los comienzos. Y es que mi esposa vive tan ocupada, y yo también, ella trabajando por un lado y yo trabajando por otro, a veces ni nos comentamos las cosas. Ella no sabe de qué voy a predicar hoy. Y yo no sabía qué era lo que ella iba a decir. De manera que ahí estamos a mano. Creo que los dos somos un solo pastor que se manifiesta de dos. ¿De dos qué? Por ahí sentí de dos formas, así es. Amados, y en lo que comentó de las sillas, eso que ustedes oyeron fue una capsulita pequeña de lo que sucedió realmente. Se le olvidó una cosa grandísima, sí. No se le olvidó. Simplemente no hay espacio para tanto. Y sé yo que yo voy a completarle la pildorita que nos dio de las sillas de madera que estaban aquí. Resulta que en la ebanistería que el hermano tenía en Barranquilla, él había comprado la madera y las tenía puestas en un lugar. Y resulta que se le quemó, se incendió la ebanistería. Se quemó absolutamente todo. No solamente todos los materiales que tenía ahí, sino que las máquinas y eso se chamuscaron, todo eso. Además de que no podía trabajar las bancas porque no había luz y tampoco tenía con qué trabajar, porque las herramientas y máquinas herramientas se quemaron, se achicharraron. Pero cuando él fue a verlo todo a ver qué había pasado, se quemó todo, se perdió todo. En el lugar donde estaba la madera, donde iba a ser utilizada para hacer la silla, esas sillas no se tocaron. El fuego no las alcanzó, a pesar de que la madera es fácil de que en un incendio se queme, más fácil que otras cosas, y sin embargo la madera de las sillas estuvo ahí intacta. Esa fue una de las cosas que también no le quedó más remedio que trabajarle a las sillas, porque no tenía más madera. La única madera que había era la de las sillas. Y creo que Dios lo bendijo porque él había calculado, nosotros le dijimos 4 sillas, pero él había calculado que él iba a hacer 12 sillas. Dios le puso en su corazón que no eran 4 sino 12. Entonces él tenía madera para 12 sillas. Y hizo las sillas con mucha tristeza, con muchas cosas, porque se le había quemado el negocio y todas esas cosas. Pero Dios empezó a bendecirlo de una manera extraordinaria que le cambió las máquinas viejas por máquinas nuevas. Todo eso volvió otra vez a ser una gran ebanistería. El incendio, eso fue para mí algo extraordinario. Y bueno, ante esto de que tampoco sabe de qué vamos a meditar en esta noche, tiene que ver con el tema de los comienzos, que no debemos olvidar. En realidad yo no sabía que este aniversario, aunque es nuevo, es un nuevo aniversario, lo iniciamos como fiesta y como fiesta de algo nuevo, y nosotros a las cosas nuevas estamos abiertos. Así que vamos a orar. Conmigo, mis hermanos. Padre santo y bueno,
Señor, con propósito de corazón, entramos a esta nueva fiesta, motivados para adorarte, para alabarte, para decirte que te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y para decirte también que tú eres el único Dios de vivos que has existido por toda la eternidad. Tú eres el mismo Padre que mencionó Jesús, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos has dado tu Santo Espíritu. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, dedicamos estos días de gloria. Que por tu gracia nosotros podemos participar de tu mano poderosa que se ha extendido a nuestro favor y a todos los que estamos aquí en este momento. La mano de Dios se ha extendido a favor de nosotros para salvar, para sanar, para perdonar, para restaurar, para recuperar, para prosperar, perdonándonos de todos nuestros pecados. Cúbrenos, Señor, con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Nos refugiamos, Señor, bajo tu gracia y tu poder. Te pedimos por que todas nuestras necesidades sean cubiertas de cualquier naturaleza que sean. Necesidades, Señor, que tú conoces mejor que nosotros, porque tú sabes que somos tus hijos y sabes y conoces cuáles son nuestras necesidades. Pensamos en ella ahora, pero tú siempre la has tenido presente. De manera, Señor, que declaramos ahora que creemos en nuestro Señor Jesucristo y en su nombre, Señor, te pedimos, proclamamos que creemos en Él y creemos que eso que hemos pedido ya está hecho. De manera que lo recibimos en el nombre de Jesús como tu regalo de aniversario para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Un nuevo aniversario que trae un nuevo nombre en la gloria para cada uno de nosotros y que trae también un nuevo carácter por Cristo a través del Espíritu Santo. Eso hace que nuestra conducta cambie y eso hace que nuestro nombre también cambie. De manera que eso hace de nosotros un testimonio vivo, porque si nosotros cambiamos, las personas que están a nuestro alrededor, que están dentro de nuestra influencia, también van a cambiar. Amén. En la actualidad estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos malos. Por eso hay que volver a la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del versículo 19 en adelante, dice así. Este pasaje nos lleva en una forma muy reducida, así una capsulita también, a uno de los más grandes acontecimientos de la historia. Por primera vez, acontecimientos en los cuales al predicar el Evangelio a los demás naciones y a los demás pueblos, nosotros encontramos
el favor de Dios y el respaldo de Dios y el poder de Dios. Ahora dice así el versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. La iglesia estaba conformada solamente por judíos y ellos solamente compartían la palabra a los judíos. A las demás culturas, a las demás personas, a las demás razas, a las demás personas que no fueran judías, no se les predicaba el evangelio. Así nació la iglesia en los comienzos iniciales. La iglesia nació conformada por judíos totalmente. De manera que si solamente los judíos llevaban la palabra de Dios, pues los demás pueblos eso quedaba como si fuera una sola secta. Y es que cuando estuve en Jerusalén me llamó mucho la atención, eso es ahora, ¿no? Pero en aquel tiempo no era así. Me llamó mucho la atención que yo vi muchas personas africanas de piel oscura y estaban desempeñándose en diferentes trabajos y todo eso. Yo le pregunté a una judía que estaba con nosotros, con el grupo, y le pregunté y le dije, yo pensaba que todos los judíos eran blancos, porque estos se veía con su kipá y con las demás cosas de los que usan los judíos para distinguirse. Y me dice ella, en África hay judíos por varias razones. Una, parece que la mujer de Moisés era de color. Salomón también tuvo una relación con la reina de Saba de Etiopía. Y se acuerdan también del eunuco que venía de África a oír la palabra de Dios en donde estaba predicando Felipe. Y de la manera como después hablaron en el carro donde él venía y se convirtió y todo eso. Entonces, eso denota que hubo una apertura y ya esta parte de solo a los judíos había quedado atrás. Ahora mismo hay judíos de toda raza, de todo pueblo, de todas partes. Y acá menciona algo que nos habla a nosotros, dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Fenicia es hoy el Líbano. Chipre y Cirene, que son regiones de Grecia, y Antioquía hoy es Siria. Ellos nos están representando a nosotros, porque ya estaban allí en representantes del pueblo judío, ¿verdad? En un momento de la historia en donde todavía no se había descubierto la América. Eso fue mucho tiempo atrás. Así que, en ese sentido, dice que ellos habían sufrido una persecución y que habían sido esparcidos a causa de la persecución.
De manera que tiene que ver también con nosotros en la participación de esta historia que es profética, por el hecho de que algunos de nosotros en su momento también fuimos perseguidos, tal vez no por las mismas razones, pero fuimos perseguidos en el trabajo, por la competencia, por enemigos, por qué sé yo. Y también algunos de nosotros hemos sido esparcidos hasta el punto de que la soledad nos ha invadido, ¿verdad? Como usted y como yo, nosotros los pecadores también hemos sido esparcidos, y también de no haber sido por la predicación de la palabra, no hubiéramos sido alcanzados. Y dice a continuación, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La proclamación de Señor Jesucristo en esta evangelización demuestra el compromiso y el señorío que Jesús tenía sobre las personas que compartían el Evangelio. El señorío significa estar bajo el poder de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y la dependencia de Cristo. De manera que ese cambio fue ricamente bendecido por Dios. Ahí está lo que nosotros necesitamos saber. Que cuando nosotros dependemos totalmente de Dios, allí se va a mover ricamente la bendición. Porque de inmediato muchas almas fueron alcanzadas, muchas almas fueron salvas. Esa evidencia la notamos en el versículo 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esa es una hermosura. Y la mano del Señor estaba con ellos. Esto es el poder de Dios en acción. Padre, que la mano de Dios esté con nosotros en esta hora, Señor. El poder de Dios en acción lo respaldó. El poder de Dios estaba a su favor, al favor nuestro. Es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos y en medio de nuestra congregación ahora. Amén. El versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Esa iglesia se sobresaltó porque todos judíos, de pronto alguien se estaba saliendo de las reglas predicándole a los gentiles. Entonces dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, Las noticias. Estas noticias volaron y llegaron a los oídos de la iglesia de Jerusalén, conformada totalmente por judíos. Bernabé era otro judío, pero nacido en Grecia, nacido en Chipre. Bernabé fue el primer enviado a otra iglesia, la de Antioquía, en comisión. Ese envío en comisión es lo que conocemos ahora como apóstol. De manera que él se convirtió en el primer apóstol de la iglesia, porque apóstol es todo aquel que es enviado por otra iglesia a cumplir
con una misión. Con esto estaban dando los primeros pasos hacia el alcance mundial del Evangelio. Esto lo estamos leyendo porque se repite una palabra, una frase. Primeros pasos, fue la primera vez. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que a dónde nos va a llevar la palabra, dice. Cuando Bernabé llegó a Antioquía de Siria, vio claramente lo que la gracia de Dios había hecho, cambiando vidas de paganos idólatras y transformando familias enteras en comunidades cristianas que cambiaron culturalmente, porque espiritualmente esas personas pertenecían ya al cuerpo de Cristo. Y el versículo 23 dice, es decir, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ese regocijo lo impulsó a que él buscara ayuda. Eso que él vio fue tan grande, lo asombró de tal manera que él empezó a pensar en Saulo de Tarso, que posteriormente fue el apóstol Pablo, y consideró que ese caballero, allá donde él estaba, era en su tierra, Tarso, había que traerlo a Antioquía, a este lugar, para que los ayudara a consolidar a esos nuevos cristianos que se habían alcanzado. Y dice así: cuando llegó, Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24 dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Lleno del Espíritu Santo y de fe. Hay que estar llenos de fe, porque él hubiera podido, decir que eso se debía al predicador, eso se debía a que la gente era emocionalista, eso se debía, pero él tenía fe que esa era una obra del Espíritu Santo en medio de la congregación. Varón bueno, lleno del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Es el Señor quien añade a la iglesia todos aquellos que han de ser salvos. Eso es obra de Él, no de la publicidad, ni de la propaganda, ni de ninguna gracia, ni de la simpatía que pueda tener el pastor, nada de eso. Nosotros somos movidos por el Espíritu Santo. Lo único que nos convence a nosotros de ir a la iglesia es el Espíritu Santo. Nadie más nos puede convencer de eso. De manera que, mientras tanto, él se acordó de Saulo, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó por primera vez, diga conmigo, por primera vez.
primera vez. Es primera vez que la iglesia cumple 29 años. Primera vez se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando el común de la gente de Antioquía, cuando las personas que vivían en esa ciudad, la gente de la calle, la gente, algunos eran paisanos de los que se habían convertido, la gente de raza del pueblo había notado que este grupo de personas habían cambiado totalmente. Ya no eran viciosos, ya no eran borrachones, ya no eran adúlteros, ya no eran idólatras, en fin, cambiaron de una manera tan notoria que impactó a las personas que conformaban también la ciudad. Pero esas personas, en vez de, ser movidos hacia la imitación de lo que ellos habían hecho o a interesarse qué había pasado, lo que hicieron fue algo que todavía se hace. Fue crearle unos sobrenombres y ellos se inventaron la palabra cristianos, pero fue a modo de burla. Fue una forma de menospreciar a los nuevos cristianos y con un ánimo de ridiculizarlos. Así ellos lo empezaron a hacer, ¿verdad? Empezaron a llamarlos cristianos, creyendo que con eso los estaban menospreciando y que los estaban rebajando, ¿verdad? Y eso es algo muy parecido a lo que nos ha ocurrido a nosotros los cristianos aquí. Algunos nos llaman fanáticos, otros nos llaman aleluyas, otros dicen que somos una secta. Así también pasó desde el mismo nacimiento de la iglesia primitiva. Se nota que somos la misma iglesia, amén, que todavía es la misma iglesia que se ha desarrollado hasta este momento. Y el versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año y se llamaron cristianos por primera vez. La primera vez quiere hablar de algo nuevo. Primera vez habla de algo nuevo. Dios quiere hablarnos en esta noche de algo nuevo. Aquella expresión lanzada por primera vez en forma burlona y despectiva a la vez, era como un sobrenombre, era como un apodo. Hablando de sobrenombres y de apodos, me acuerdo de el colegio cuando estaba estudiando. Ahí todo el mundo le ponía sobrenombre a todo el mundo. Yo nunca supe cuál me pusieron a mí, pero seguramente debí tener alguno. Había uno que me llamó mucho la atención porque le seguimos la pista. Había uno que le decíamos huevo de pava. Yo no sé por qué le decían huevo de pava, pero todo el mundo le decía huevo. Es más, estudió conmigo y yo no sé ni cómo se llama, porque lo único que me acuerdo es de huevo de pava. Huevo de pava era un gran tipo, un hombre bueno, buen estudiante. Después de que salió del colegio se hizo profesional,
Y él siguió la amistad con algunos otros compañeros y ellos me informaron, por ejemplo, que estaba desempeñándose en muy buenas posiciones y que en una de esas lo enviaron en comisión a Brasil. Y dice que Huevo de Pava, cuando llegó a Brasil, le pidieron los datos para anotarlos ahí, yo no sé si era en el hotel o qué, pero en Brasil tienen la costumbre de que ponen esta forma, dice sobrenombre y apellido. Entonces, él pensó un ratico, sobrenombre, ¿para qué querrán estos brasileños conocer mi sobrenombre? Entonces, esa era la situación, ¿verdad? Esa expresión era una expresión burlona, pero en realidad después él comprendió mejor las cosas. Aquellos primeros cristianos convirtieron esa palabra burlona, ese mote con que los llamaban, lo convirtieron en vidas. Con el cambio, con su comportamiento, ellos impactaron a la sociedad de tal manera que ese nombre que en principio se les dio a los cristianos como algo despectivo y burlesco, terminó en un nombre de respeto y de admiración en el mundo entero. Nunca más volvió a ser un término de burla. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Son palabras de Jesús que dice algo tremendo. 10, versículo 17 en adelante, vamos a leerlo. Dice: volvieron los 70 con gozo. Estos 70 fueron enviados a predicar. Y al ser enviados a predicar por Jesús, mire lo que pasó. Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así como cae un rayo, es un estruendo y ¡pam!, a tierra. Y dice el versículo 19: he aquí os doy potestad. Y le habla a los discípulos de Jesús. ¿Quiénes son discípulos de Jesús en esta noche aquí? Oh Dios, tú eres nuestro Padre, nuestro Maestro. Bendito eres, Señor, que nos has hecho tus discípulos. Porque dice: os doy potestad. ¿Sabe una cosa, mis amados? Esto es cuestión de ser lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué significa eso? Yo creo que tengo potestad. ¿Qué significa potestad? Autoridad y poder. Tengo autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire, este encierra ahí una verdad grande que yo a veces no la he visto ni siquiera en otras personas cuando estaban hablando de estas cosas, de que tenemos poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones. ¿Y sabe qué? Un secreto que nos da el Señor aquí dice: y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos enseña eso? Que el diablo no tiene poder. Lo que el diablo tiene es fuerza. El poder lo somos nosotros. El poder y autoridad lo somos nosotros. Él no tiene poder. Él lo que tiene es fuerza.
Por eso no hay que tenerle miedo, por eso hay que combatirlo, hay que resistirlo, hay que rechazarlo, porque Él no puede con nosotros. Dice, y nada os dañará, por mucho que quiera hacernos daño, no podrá. Nos querrá enfermar, nos querrá robar, nos querrá matar, todo eso. No podrá hacernos daño si Dios no se lo permite. ¿Por qué? Porque es Dios el que está allí encima de nosotros y nosotros estamos debajo de Dios, de la mano de Dios, así como decíamos ahorita en Hechos de los Apóstoles, poderosa mano de Dios. Pero no os regocijéis, aquí viene el consejo de Jesús, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Ojo, otra, tenemos poder y autoridad para sujetarlos, espíritus, en el nombre de Jesús. Es una pildorita de guerra espiritual. Y dice, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso es que se tienen que regocijar. No que por nuestras oraciones hayan sanidades, prodigios, milagros, todo. No. Que cojamos y metamos al diablo en la cárcel y todas esas cosas, no. Eso es poco comparado con lo que significa que nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. ¿Y sabes qué? Tú también puedes tener ese nombre nuevo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas, bendito sea Dios. Nuevas. Todas las cosas nuevas en su nombre. Este nombre que tenemos ahora, aquí en la tierra, los nombres que tenemos, el mío Jorge y el tuyo, ese nombre está aquí en la tierra, va a permanecer con nosotros aquí en la tierra, pero en la medida en que nos vamos a la presencia de Dios, ese nombre se irá desgastando. ¿Por qué? Porque ese es un nombre mundano, es un nombre del mundo. Pero que toda aquella persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya tiene un nuevo nombre escrito en los cielos. Amén. Ya tenemos un nuevo nombre. Aquí ahora mismo nos conocemos por el nombre que portamos. Pero el día que nosotros recibimos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y le entregamos nuestra vida, ese día en el cielo escribieron un nombre que no es el mismo que tenemos aquí en la tierra. Es un nombre espiritual que a veces el Señor revela y otras veces no. Y esta promesa de tener un nombre nuevo ya fue profetizada desde el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 62, versículo 2, dice, bueno, ahí tiene unas palabras muy bonitas, pero dice así, entonces verán las gentes, la gente será quien vea la acción de Dios a través de nuestras vidas. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria,
Los reyes quiere decir las personas importantes, las personas que están en el gobierno, las personas amigas nuestras que pueden ser prominentes, literal. Y dice, todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nuevo nombre que la boca de Jehová nombrará. El Señor no nos va a nombrar ni nos va a llamar por el nombre que tenemos ahora. A mí no me va a decir Jorge Muelle, ven pagano. A mí, ¿sabe qué me va a decir? El nombre que Él me reveló. Ya yo sé cómo me llamo allá en el reino. Cuando yo me muera, aquí se queda en la tumba todo ese nombre y los despojos mortales y toda esa cosa se queda ahí. Pero allá en el cielo, el Señor me va a llamar por un nombre que yo sabré y conoceré que ese es el nombre que Él me puso, que Él me dio, un nombre nuevo, que no tiene contacto ni conexión con el nombre viejo, porque el nombre viejo está conectado a una generación mala y perversa, a una generación adúltera, mentirosa y de todo. También ese nuevo nombre está conectado con las maldades que yo hice, está conectado con todas las cosas que han sido pecaminosas, todas las cosas que han afectado mi vida. Todo eso va a ser la conexión con el nombre que tenemos ahora aquí. Así que si a usted le gusta su nombre, pues hace bien, pero sepa que eso no sirve para allá arriba. Aquí está bien. El nombre que Dios nos da allá no tiene ninguna conexión con las generaciones malvadas, con los pecados que yo hice, con el prontuario de cosas malas que yo haya hecho. Ese nombre está incontaminado. En el cielo no seremos conocidos por el nombre que tenemos aquí en la tierra. Ese nombre que se ha usado para este mundo es un nombre carnal. Y la Biblia dice que la carnalidad lleva a la corrupción. Es un nombre carnal. Pero el nuevo nombre es un nombre espiritual. Y ¿sabe qué es lo más lindo de todo? Que aunque tú estés aquí ignorante de todas esas cosas, ya tú tienes un nuevo nombre escrito en los cielos. Existe tu nombre ya. Ya tú tienes un nombre único y especial dado por Dios. Un solito amén. Yo digo amén con toda mi fuerza porque eso es grandioso para mí. Saber que ya está dado. No importa mi conducta, mis pecados, las cosas que yo haga y deshaga aquí, eso no importa. Lo que importa es que ya mi nombre está escrito en el nombre. Eso sí, que ahí a veces hacemos tan cosas tan malas que nuestro nombre también puede ser borrado. Eso dice Apocalipsis. Y si a aquellos que hicieron los cobardes, los mentirosos, los no sé qué, no sé cuándo, los homosexuales, son borrados. Así como lo apuntan a uno allá, también es susceptible de que lo borren. El nombre viejo es un testigo de un pasado judicial. Nosotros todos tenemos un prontuario que representa todas nuestras miserias, todas nuestras vergüenzas. Es un nombre que estuvo ligado a una generación mala, perversa, adúltera, contaminada y esclavizada. Cuando tu carácter ha sido cambiado por Cristo, es señal que ya has recibido un nuevo nombre en la gloria.
el libro que nos revela el futuro, el libro más actualizado del mundo, que pase lo que pase, ese libro siempre permanece actualizado. El libro del Apocalipsis es un libro futurista. Ahí está lo que va a suceder después. No solamente en esta tierra y todo lo demás, sino en nosotros también. Por eso, por ser tan importante, la palabra de Dios lo dejó escrito desde el Antiguo Testamento, como lo leímos ahora aquí, en Isaías. Dice que se nos iba a dar, en aquel tiempo decía, se nos iba a dar, ya se nos dio con la llegada de Jesús. Ya está dado. Lo que decían allá que se iba a pasar, ya pasó. Ya nos está sucediendo a nosotros hoy. Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. Y con esto, mire esta palabra tan hermosa. Dios santo, mire esta palabra tan hermosa. Mire, dice 2:17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Esto qué es? Esto es una iglesia. ¿Ustedes qué son? Parte de la iglesia. Cada uno que somos en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y a ellos se dirige esta palabra, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, este es al que persevera, al que no se aparta, al que no se deja sacar, que aunque lo estén echando, él está ahí, o ella. Al que venciere, ese va a vencer. Aquí la perseverancia vence. Dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y dice que es una piedrita blanca. Para Dios, un diamante así de grande, blanco, es una piedrita. Es chiquitica. Amén. Y yo creo que eso es lo que está diciendo ahí, que el nombre nuevo vendrá escrito dentro de un diamante grande. Ahí yo veré, porque el diamante es transparente, el diamante blanco, uno puede ver lo que tiene adentro. Él a veces tiene unos defecticos que se llaman carboncitos y uno los ve. Pero esta vez no va a tener ni siquiera un carboncito, porque es un diamante perfecto, dado por Dios. Cuando Dios da algo, lo da perfecto, sin carboncitos. ¿Y cómo será escrito ese nombre dentro de esa piedra? Que la podemos ver refulgente, la podemos ver desde afuera. Cantos de alegría hoy a mi buen Rey y Salvador, porque ha nacido una nueva esperanza en mí. No importa tu pasado, lo que hayas hecho no importa. Las cosas malas del pasado
quedan completamente anuladas porque ha llegado el momento de vencer. Cuando estaba meditando en estas palabras, vino a mí un cántico que mi pastora recuerda bien. Ese cántico yo tenía más de 30 años de no oírlo y a mí se me olvidó un poquito la letra. Entonces se lo tarareé a mi esposa y mi esposa nos va a cantar porque vamos a recibir una vida nueva y vamos a pedirle a Dios que nos dé también a nosotros la certeza. Ya está dado, el nuevo nombre ya está dado, pero que tengamos la fe y la certeza de que ya está hecho. En este nuevo aniversario, para recibir aliento de vida. Hermanos, recibamos aliento de vida. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo, hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, mío es, mío es. Todos mis pecados fueron perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados fueron perdonados. Gloria al Señor. Aleluya. Nuevo nombre, nueva historia. Los que quieran participar ahora del regocijo que produce tener por fe este nuevo nombre en la gloria para seguir hacia la libertad y a la victoria, pónganse de pie y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Amado Padre Celestial, te adoramos, Dios, por tu palabra, porque tu palabra ha confirmado las promesas que tú nos has dado y tú no eres hombre para que mientas. Tu palabra es verdad y Dios jamás miente. De manera que esas palabras y esas promesas que hemos oído hoy en tu iglesia son verdaderas y son para mí. Diga, son para mí. Yo lo confieso en el nombre de Jesús.
Y lo creo en el nombre de Jesús. Recibo la llenura del Espíritu Santo. Dígalo para que sea lleno del Espíritu Santo y de fe. Lo recibo. De manera que, Señor, tú me has dado un nuevo nombre en la gloria. Si me lo puedes revelar, lo recibo en el nombre de Jesús. Si no me conviene, no lo recibiré, pero recibo el nuevo nombre, aunque no lo conozca. No quiero vanidad de mi parte, sino solamente honrarte, Señor. Y con ese logro, con esa alegría, con ese regocijo, Señor, en esta hora te agradecemos por esta oportunidad que nos brinda este nuevo acontecimiento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.